Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si revisas tu cesta de la compra o tu menú diario, sabes que puedes estar consumiendo mucho más azúcar del que piensas. La cantidad de azúcares, que es una palabra que se utiliza, vamos a decir coloquialmente o comúnmente, para denominar en realidad a todo aquello que obtenemos o que absorbemos como glucosa, puede ser mucho más alta, evidentemente, si tenemos en cuenta todos aquellos ingredientes que mi organismo digiere y transforma en esa glucosa para poder ser absorbida. Cuando hablamos de azúcares de la dieta, realmente estamos hablando de carbohidratos, aunque también es verdad que hay algunos alimentos que pueden tener azúcar como tal añadida de manera oculta. Esto es algo que distorsiona muchísimo el total nutricional de nuestra dieta, es decir, aquello que vamos a absorber a nivel del intestino. Hay muchísimas personas que piensan que no consumen azúcares o incluso personas que piensan que llevan una dieta baja en carbohidratos y sin embargo están teniendo un consumo de azúcares o de esos carbohidratos superior al que realmente tienen. Y de esa manera es importante que aprendamos a conocer qué alimentos son los que por un lado se transforman en glucosa sin ser propiamente azúcares, sino otro tipo de carbohidratos, y por otro lado vamos a aprender también a detectar alimentos que pueden contener azúcar o algún tipo de carbohidratos camuflados. Normalmente además son alimentos donde no nos esperamos que vayan a aparecer esos carbohidratos o esos azúcares y que por lo tanto pueden ser la mayor fuente de azúcares ocultos en nuestra dieta. La utilización de la palabra azúcar evidentemente es totalmente incorrecta, pero se utiliza habitualmente y muchas veces es el origen, vamos a decir, de la confusión. Si yo te pregunto cuánto azúcar utilizas o consumes a lo largo del día, lo primero que vas a hacer es contabilizar las cucharaditas de azúcar que utilizas en tu día a día, con el café, con el yogur, para añadírselo a lo que sea. Y me dirás, no, pues yo solo tomo 2 cucharadas de azúcar al día, porque me tomo 2 cafés con 1 cucharada de azúcar cada uno. Bien, es una cantidad, vamos a decir, muy aceptable, porque realmente si el resto de la dieta es adecuada, evidentemente esa cantidad de azúcares añadidos a la dieta es escasa. Y digo añadidos porque realmente el consumo de fruta, de verdura, también nos está proporcionando carbohidratos, pero son diferentes. En este caso, esos carbohidratos presentes de manera natural en los alimentos es algo que mi cuerpo absorbe con total naturalidad, con mucha facilidad. Evidentemente, si yo tengo un problema de salud que me obliga a limitar la cantidad de carbohidratos, deberé reducir también su consumo o elegir aquellas versiones que son más bajas en azúcares o en carbohidratos presentes de manera natural. De ahí, por ejemplo, las diferencias en el consumo que producen en mi cuerpo el consumo de diferentes frutas. Aquellas que tienen un índice glucémico muy bajo, como por ejemplo los arándanos, hacen aumentar muy poco la glucosa en sangre después de comerlos. Otras frutas que tienen un índice glucémico muy alto, como por ejemplo un plátano muy maduro, hacen aumentar mucho la cantidad de glucosa que absorbe mi cuerpo cuando como ese plátano. Bueno, esto es algo que evidentemente debemos tener en cuenta, pero vamos a hablar hoy en general de dónde puede haber
esos azúcares o esos carbohidratos ocultos que no tenemos en cuenta y que alteran el total de los carbohidratos que yo estoy consumiendo, porque los que están presentes de manera natural pues es más fácil detectarlos. En primer lugar, solemos asociar el consumo de azúcares añadidos a repostería, bollería, refrescos, es decir, procesados que llevan azúcares añadidos. Cuando yo voy a revisar la etiqueta de estos productos procesados, no siempre aparece la palabra azúcar. Eso no quiere decir que no contengan azúcares añadidos. Pueden aparecer con otras denominaciones como jarabe de fructosa, melazas, jarabes, zumos de frutas como zumo de uva, zumo de manzana. Todo ello son azúcares añadidos y de manera que nos resultan como con una percepción más saludable, pero siguen siendo azúcares añadidos. Es decir, por mucho que en una etiqueta ponga sin azúcar añadido, si lleva cualquiera de estos componentes, vamos a decir, disfraces del azúcar, evidentemente sigue conteniendo esos azúcares. Pero cuando los alimentos tienen sabor dulce, pues ya solemos sospechar que tienen algún tipo de endulzante, calórico o no, pero que lo contienen. Pero ¿y si los alimentos son salados? En esos casos ya nos puede resultar un poco más difícil detectar si tienen azúcares añadidos o no. En algunos casos la etiqueta lo va a reflejar. Por ejemplo, en el caso de las salsas comerciales, como el tomate frito, salsas de tomate, salsas tipo ketchup, o mostazas, o salsa barbacoa, o todas estas salsas que tienen tanto éxito, sobre todo entre los jóvenes. Todas ellas llevan azúcares añadidos y en muchas ocasiones en altas cantidades, por lo tanto, el consumo, si se realiza, si se utilizan, debe ser moderado para evitar ese aumento oculto, tramposo, de la cantidad de azúcares en la dieta. Por otro lado, tenemos azúcares ocultos en los alimentos light. ¿Por qué? Porque aunque se reduzca la cantidad de azúcares, en ese caso estamos utilizando a veces versiones de azúcares que no aumentan la glucemia, como por ejemplo la fructosa, pero siguen estando presentes, con lo cual ahí tenemos, vamos a decir, como una medievo trampa, ¿no? Pongo un azúcar que no afecta a la glucemia y así salvo la papeleta, pero en el total también deberíamos contabilizarlo y además puede afectar de manera diferente al funcionamiento de mi metabolismo, porque esa fructosa pasaría directamente al hígado. Y en los productos light bajos en grasa, eso sí que debe hacernos despertar sospechas. ¿Por qué? Porque aunque no lleven azúcares añadidos como tal, llevan almidones. Almidones que se utilizan para mantener la misma textura que la versión original con mayor cantidad de grasa, pero en este caso con un contenido menor. De ahí que, por ejemplo, las mayonesas o los yogures desnatados contengan una mayor cantidad de carbohidratos, si miramos la valoración nutricional, que las versiones que tienen más cantidad de grasa, por esa sustitución. Y claro, esos almidones no son el azúcar que yo tengo en mente, pero se transforman también en glucosa en mi organismo. Y esos almidones o diferentes tipos de almidones también se encuentran presentes de manera bastante frecuente en la elaboración de embutidos o de derivados cárnicos y por lo tanto este sí que es un alimento en el cual no sospechamos o no esperamos habitualmente que contenga carbohidratos, es un alimento en origen proteico y ahí suelen venir muchas veces errores en la valoración de la dieta, en la utilización de estos derivados cárnicos que muchas veces son más baratos porque en lugar de tener proteína animal tienen esos almidones o esas féculas como se suelen conocer también en generaciones anteriores que ya eran conscientes de que a veces el precio más barato
de algunos jamones, por ejemplo, significaba que no eran 100% jamón, sino que tenían féculas o carbohidratos añadidos para abaratar el coste. A nivel industrial se utilizan mucho también para obtener mejores texturas, por ejemplo, en la elaboración de esos embutidos, y además para mejorar también a veces la conservación. Se pueden incluso utilizar azúcares también para mejorar, como os digo, esa conservación a largo plazo de los embutidos. Por lo tanto, en algunos casos será necesario también revisar los etiquetados de la lista de ingredientes de esos alimentos para detectar posibles cantidades de carbohidratos extras en alimentos en los que, en este caso sí, no nos lo esperamos. Primero, porque son salados de sabor. Segundo, porque estamos esperando una mayor cantidad de proteínas o de grasa, o sea, las dos cosas, dependiendo del tipo de embutido, pero nunca vamos a esperar que tengan un alto contenido en carbohidratos. Por lo tanto, ahí sí que muchas veces podemos alterar el contenido en carbohidratos de nuestra dieta sin ser conscientes de ello. En otras ocasiones, os digo que podemos tener alimentos en los cuales no esperamos que contengan estos carbohidratos, como por ejemplo en la elaboración de algunos panes. El pan de molde, por ejemplo, es muy habitual que para mejorar la textura, la fermentación de estos panes se añadan azúcares. Azúcares que inicialmente su función es, como os digo, mejorar esa fermentación, pero que no siempre son totalmente consumidos por los fermentos, por las levaduras, y que por lo tanto también podrían estar residualmente en los panes. Si nosotros valoramos la etiqueta de dos panes diferentes, por ejemplo, dos panes de molde, y en el cuadrito de valoración nutricional vemos que uno contiene mayor cantidad de carbohidratos que el otro, evidentemente quiere decir que tiene azúcares añadidos respecto al otro pan, algo que debería aparecer como ingrediente en la elaboración también en el listado de ingredientes. Panes que evidentemente tienen sabores salados y que muchas veces no nos hacen sospechar de que puedan tener azúcares añadidos, porque evidentemente el pan está elaborado con cereales, que lo que mi cuerpo va a absorber son carbohidratos, pero claro, si encima llevan azúcares, pues la cantidad de carbohidratos que voy a absorber es muy superior a la de la elaboración de un pan básico, cuyos ingredientes deberían ser agua, harina, levadura y sal, y nada más. También existen panes enriquecidos a los cuales se les añaden frutas deshidratadas, frutos secos, semillas, que también harían aumentar. En esta manera no es oculto, evidentemente, porque lo vemos y está en el etiquetado, pero hacen aumentar también la cantidad de carbohidratos que contienen esos panes. Así que siempre que tengamos esos azúcares añadidos, debemos tenerlos en cuenta, también dentro de nuestra propia valoración nutricional. Esto es un caso, por ejemplo, muy típico en dietas, en personas que llevan dietas bajas en carbohidratos y que no tienen un buen control de su glucemia. Empiezas a revisar el tipo de alimentos que incluyen y de repente pues aparecen algunos, como los embutidos, las salsas, alimentos salados, que realmente aportan también cierta cantidad de azúcar o de glucosa a la dieta. Así que, como consumidores, ya sabéis que siempre os digo, leed etiquetas y sed conscientes de lo que estáis comprando. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.